unos días, 2 quizás, salió publicada, o está en publicación en español, no la conozco, la encíclica última del Papa Francisco, que está dedicada precisamente porque los jefes de Estado de casi todos los países del mundo se van a reunir dentro de poco en Dubái alrededor de la que llaman Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas, COP28. En unas circunstancias, 28 reuniones de ellas ya se han realizado, en unas circunstancias cada vez más dramáticas. Las 28 reuniones no han servido para nada. Y es lo que dice el Papa. Es, digamos, casi que un grito desesperado del jefe de la Iglesia al poder político del mundo en general y a las sociedades y a la humanidad en general alrededor de lo que ya está pasando en la humanidad. Pero que pareciera que por X o Y razón, por la inercia muchas veces, por lo que significa la palabra cambio, a veces por lo que significa simplemente estudiar, fundamentalmente por los intereses económicos, que en este caso son poderosísimos a escala mundial, pues pareciera que no nos estuviéramos dando cuenta de esos llamados y de lo que eso significa. La naturaleza lo grita más fuertemente que el Papa. Cuando aparecen las noticias, hace 3 días, 100 delfines rosados muertos, claro, puede ser tramitado por cualquier televidente, por cualquier oyente, por cualquier lector, como si se tratase de una noticia más anecdótica o un hecho más, sin hallar la importancia que hay detrás de ese hecho, lo que significa para que la naturaleza colapsada termine mostrando evidentemente el que está muriendo, y que no está muriendo en un proceso de milenios, sino que está muriendo en un proceso de décadas. Los delfines muertos, que son la parte más llamativa para la prensa de decenas de miles de peces muertos en los ríos amazónicos, que ya empieza a extenderse a la parte alta de esos ríos que estás en Colombia, es la demostración de una ruptura de equilibrios fundamentales de la vida. Equilibrios a veces invisibles, equilibrios profundamente sensibles que al ser equilibrios de la vida ponen en juego no solamente los delfines rosados, y ese es el llamado del Papa, ponen en juego la existencia del ser humano. Y no en cuestión de milenios, sino en cuestión de décadas. La encíclica del Papa nos explica lo que la ciencia ya ha explicado. Fíjense ustedes, paradójicamente en la historia, después de una ruptura casi que total y a veces violenta entre iglesia y ciencia en la Europa de la Edad Media, hoy, en el siglo XXI, en nuestra época moderna, iglesia y ciencia van de la mano. Lo que no va de la mano es la política, y aquí el problema. Si antes se llevaban a la hoguera a los científicos, si antes se llevaban a la hoguera a las mujeres inteligentes en la Santa Inquisición, si antes cualquier lectura que tuviera que ver con los inicios de la ciencia moderna era considerada escrituras del diablo, hoy la Iglesia católica, las iglesias en general y la ciencia van de la mano. Antaño la política iba de la mano de la ciencia. Se consideraba liberal o demócrata al político que fuese de mano de la ciencia. Y se consideraba retardatario, conservador, anacrónico al político que iba de mano de la iglesia. Guerras sucedieron en Colombia por ese hecho. Y guerras sucedieron en el mundo
por ese hecho. Hoy, paradoja de la historia, la política se separa tanto de la iglesia como de la ciencia. Por una razón particular, la política está subordinada al interés económico. Y es aquí donde el problema se vuelve profundo y delicado. Porque cuando el interés económico es el que predomina sobre la política, es decir, sobre la decisión de hacer las cosas, sobre el poder, y en el tema de la crisis climática el interés económico contraría a la ciencia en el sentido de no preservar la vida, lo que está en cuestión, lo que está en la atención del ambiente mundial, entonces es una contradicción entre poder económico, que ha subyugado la política, y vida. Y ese es, digamos, el escenario en que nos encontramos hoy. Es un tema mundial, no es un tema puramente colombiano, pero es también un tema local. Y entonces cabe la pregunta, en medio de esa confrontación que cada vez va a ser más intensa en el mundo, que se mide en una enorme cantidad de efectos, podríamos poner algunos: la migración, por ejemplo. Migración surge precisamente de la crisis climática, surge precisamente de la misma razón por la cual, al calentarse las aguas del río Amazónico y morir el delfín por esa causa, pues también provoca la migración de los seres humanos, el gran éxodo. Éxodo que ya no se cuenta por millones, sino por decenas de millones, y que, de acuerdo a los pronósticos que la ciencia misma hace sobre la evaporación de aguas líquidas en la zona tórrida, podría alcanzar la cifra de 3.000 millones, incluida toda Colombia. Claro, nos dirán, presidente, es apocalíptico. Pero según la ciencia, para el 2070, si no hacemos nada ahora, no habrá agua en Colombia. Y no habrá agua en Colombia, se lo explicaba la Corte Constitucional en Girardot, porque el agua de Colombia, toda el agua líquida de Colombia, la que configuran nuestros grandes ríos patrios, el Magdalena, el Cauca, los ríos de la Orinoquía, etcétera, son el fruto de una conjunción de factores planetarios que hoy está en peligro. Son el fruto de un equilibrio que comienza en los hielos de la Antártida, que al congelar las corrientes del océano que hay a su alrededor y al fluir esa corriente hacia la zona tórrida, se convierte en grandes masas de vapor, que son las que crean la selva amazónica. Y la selva amazónica, por su masa vegetal, al absorber agua de la atmósfera, también la saca en algo que los ambientalistas han llamado los ríos voladores. Y los vientos traen los ríos voladores hacia acá, hacia los Andes. Y son esas pequeñas y diminutas plantas de los páramos las que convierten los ríos voladores en ríos de agua líquida. Y ese es el agua de Colombia. Si eso se quiebra en algún punto, en Colombia no hay agua. Y es lo que está sucediendo. Precisamente se derrite la Antártida. Precisamente las masas de vapor de la zona tórrida hacia la selva amazónica empiezan a escasear, y precisamente se está quemando la selva amazónica. Es decir, estamos en un peligro inminente. El peligro inminente no es que nos vayamos a morir en Colombia, sino que nos iremos de Colombia, como todos los pueblos del mundo que se queden sin agua. Y eso provocará unas tensiones políticas que ya estamos viendo en su balbuceo y que no quiero profundizar. La política diplomática, la política internacional. Acaban de reunirse los gobiernos europeos en Granada, España, para decidir qué medidas más duras tomar contra el flujo de migrantes que del sur del Sahara le llegan, porque el sur del Sahara se está quedando sin agua. Pero lo mismo pasa en nuestro continente.
A veces, absortos, no nos damos cuenta que hace 3 años no sucedía y ahora sí, que decenas de millones de personas se alistan para irse para el norte y que cruzan solo por nuestro territorio ya, en el tapón del Darién, 500.000 de personas, y que cualquier cálculo de los organismos de inteligencia prevé que para el año entrante será 1.000.000 de personas pasando por una selva tan inexpugnable que ni la guerrilla colombiana quiso atravesarla. Son los cambios del mundo, pero son unas transformaciones que van en contra de la vida. ¿Producto de qué? Pues de un tipo de sistema económico específico que la política quiere mantener. Y la política lo quiere mantener porque se subyugó al interés económico. Ese tipo de sistema económico es el que se construye alrededor del petróleo y el carbón. Y el petróleo y el carbón ha construido las ramas de la economía más poderosas del mundo y también las de Colombia. ¿Qué hacer? Ese es, digamos, el debate de la política mundial. ¿Qué hacer? ¿Mantener el sistema económico que está matando o preservar la vida? Alguien de pensamiento fácil diría, no, es que ambas cosas se puede hacer. No se puede hacer. O se detienen las chimeneas o se acaba la vida. Esa es la disyuntiva que el Papa Francisco ha expresado a todos sus feligreses católicos en todo el mundo. Obviamente no es el presidente el que deba hacer extensión de lo que el máximo jerarca de la Iglesia Católica hace, sino llamar la atención sobre si tiene razón o no tiene razón. Y lo que tengo que decir como presidente de Colombia ante ustedes es que el Papa tiene razón y que la ciencia tiene razón y que es el momento de actuar y que entonces si no es la política, es la justicia. Si no es la política, es la justicia, antes que la humanidad actúe a su manera para salvarse. ¿De qué manera la justicia podría hacerlo? Si uno mira la experiencia de los Estados Unidos, que viene a ser una especie de modelo para la sociedad colombiana, en su tradición política, la división en los 3 poderes clásica de la democracia liberal, actuando en relación a la crisis climática en la principal chimenea del mundo de CO2, los Estados Unidos, ha acontecido, nos ha mostrado que el Poder Ejecutivo ha actuado, que ha logrado convencer al Poder Legislativo a través de leyes y que el Poder Judicial ha tumbado las leyes que tienen que ver con el tránsito hacia energías limpias en los Estados Unidos. La consecuencia es gravísima, porque no es un problema de los Estados Unidos. Si los Estados Unidos son el máximo expulsor de CO2 en la atmósfera, en lo que le corresponde, que es estar en la vanguardia, entre comillas, del calentamiento global, pues las decisiones del Poder Judicial en los Estados Unidos están condenando a la humanidad toda. No se trata de un país como Colombia, que no es gran emisor de gases de efecto invernadero. Se trata del principal, al lado de China. Si allí, por X o Y razón, las formas como se ha construido el Poder Judicial en los Estados Unidos lleva en la práctica a que tumba, destruye las normas que con esfuerzo, me imagino, hacen ejecutivos y legislativos en los Estados Unidos para lograr rápidamente un tránsito hacia energías limpias o una descarbonización de la economía, como ahora se llama técnicamente, pues lo que se está poniendo en peligro a través de esas decisiones es la humanidad entera.
Claro, estas son discusiones que hay que traer a Colombia. No tenemos la misma importancia. Nuestro papel es cómo adaptarnos para poder sobrevivir en el tiempo. Ese es el mayor esfuerzo que nos corresponde hacer. Pero sí es válida la pregunta: ¿puede haber una justicia que ponga en peligro la existencia de la humanidad? ¿O eso es lo contrario del concepto de justicia? ¿Puede haber un concepto de justicia que se desligue del concepto de la vida y su preservación? El derecho fundamental de los seres humanos en cualquiera de los regímenes no es la vida. Y si las decisiones judiciales llevan emparejadas es la destrucción de la vida, entonces eso es justicia. Esa reflexión la dejo ante ustedes, porque obviamente solo en estas oportunidades puedo expresarlas y dejarlas como parte de una discusión que no solamente entre poderes, sino que es con la sociedad y con la humanidad, porque es el pueblo colombiano el que está hoy sufriendo las consecuencias de eso que llamamos crisis climática. Pero a mí me gustaría que el Consejo de Estado, que ha tenido, a diferencia de la justicia norteamericana, un papel más de vanguardia alrededor de este tema, incluso respecto a todo el Poder Judicial en Colombia. Sentencias famosísimas, a veces que uno dice nada tienen que ver, como la que hubo en algún momento sobre las corridas de toros, cuando dijo que los animales eran seres sensibles, que es ahí donde está su mayor importancia, la naturaleza sensible a la cual se le delega derechos o asume o se le hace depositaria de derechos, que se parece mucho a una sentencia de la Corte Constitucional de hace mucho tiempo, no se volvió a repetir mucho, que es la del magistrado Martínez, Alejandro, que también hacía de un río un sujeto de derechos, río Cauca creo que era. Van mostrando precursoramente más otra serie de sentencias que se han construido poco a poco en el desarrollo de la doctrina jurídica colombiana, una especie de derechos de la naturaleza, que a mí me parece que ponen dentro de los diversos procesos judiciales del mundo a la justicia colombiana a portas de constituirse en historia jurídica mundial. Si pudiese dar los pasos que superan, que la política no lo ha logrado, el poder económico, y pueda poner por encima el interés de la vida. Yo lo que siento es que la justicia colombiana ha avanzado en el conocimiento a través de estos años de este tipo de aspectos que antes pues no eran conocidos por nadie, no estaban en la Constitución del 91, no se conocía la palabra crisis climática allí, aunque la Constitución del 91 dio pasos certeros en lo que ahora llaman el desarrollo sostenible, pero ahora que está el tema del cuestionamiento de la existencia misma en el planeta, es que la justicia es necesaria. Y la justicia construida a través de conceptos y categorías quizás inexistentes, pero que hay que comenzar a crear, podría ponerse a la vanguardia de la lucha por la vida en el mundo. Y esa es la invitación a que yo les hago. A que a través, obviamente hay que estudiar esto profundamente, a que la justicia colombiana, el poder judicial colombiano, sea vanguardia en el mundo en la construcción de los conceptos y categorías de lo que significa una política pública, un Estado, una sociedad en tiempos de la crisis climática defendiendo la vida. No lo digo yo, habrá que leerse la encíclica para quienes aquí son católicos y para los que no, solamente hay que leerse la ciencia. Pero ciencia, religión, hoy coinciden. A mí me gustaría que la política coincidiera, pero les solicito en mucho
que la justicia coincida con la defensa a fondo e integral de la vida. Gracias, muy amables, magistrado. Felicitaciones y que tenga un buen desarrollo en su carrera en la magistratura. Muy amable.